Avísenle a los que nombraron al presidente Milei y a su hermana Karina Milei embajadores de la luz, que lamentablemente las universidades públicas, y la más importante de las universidades públicas de la Argentina, la UBA, está a oscuras por los recortes presupuestarios. De todos modos hay que decir que el gobierno pareciera que está un poquito incómodo con la marcha del martes. ¿Por qué? Bueno, porque pasa como con las prepagas. Buena parte de su clientela, de la gente que estaba contra el peronismo y contra Alberto y contra Cristina y que votó en segunda vuelta por Javier Milei y le dio el triunfo, buena parte de esa gente son jóvenes o son gente que paga las prepagas. Por eso el gobierno terminó buscando que de alguna manera baje la cuota de las prepagas y ahora se ve un poco incómodo con lo que está pasando en las universidades públicas. No hubiera ganado Milei sin el voto joven y por lógica ese voto joven venía de las clases medias enojadas con el peronismo y seguramente muchos iban a universidades públicas que ahora están en crisis. El gobierno hizo el mismo protocolo de siempre frente al conflicto de las universidades, conflicto que ya se había adelantado. Recuerden que cuando Milei asumió y nosotros después de aquel discurso dijimos, muchachos, arranca un experimento liberal extremo sobre seres vivos, ya al día siguiente los rectores de universidades decían, con el presupuesto congelado del año 2023, si no hay alguna actualización, nosotros tenemos plata hasta mayo, junio, ponele, y así están plantados en el mismo lugar. Ya lo habían dicho en su momento, pero claro, después vinieron las vacaciones, pasaron cosas, el DNU, de todo, pero ahora, cuando comenzaron las clases, es cuando se ve la real magnitud del ajuste, sobre todo también por el ajuste de tarifas, que es el que obliga a que las universidades estén a oscuras prácticamente. ¿Qué hizo el gobierno frente al conflicto con las universidades? El mismo protocolo que hace para todo. Porque en su ineficiencia el gobierno parece que tiene un protocolo para todos los problemas o las discusiones que enfrenta. Primero, minimiza el problema. Después, dilata la respuesta. Cuando ve que el conflicto se le viene encima, pasó con la CGT, por ejemplo, que cuando vieron que la CGT se le venía encima y iba a convocar una vuelta, los sentaron en casa de gobierno y les ofrecieron un par de cosas menores. La CGT salió y ratificó una movilización primero para el 1 de mayo y un paro general después. Lo mismo pasó con las universidades. Cuando vieron que la marcha venía ya fuerte porque todos los rectores estaban enojados y estaban pidiendo que vayan los alumnos también a la marcha, entonces dijeron, bueno, pero no, ya les ajustamos, miren que ya les aumentamos un 70% los gastos operativos y los propios rectores salieron a decir, no, es falso. Intentaron hacer una especie de anuncio falso para ver si lograban desactivar la movilización. Y ahora viene el cuarto paso de este protocolo del gobierno frente a los problemas, lanzar a los trolls. Entonces, ahora van a arrancar con que las universidades siempre instalan una sospecha, sobre todo lo que tenga que ver con lo público, instalan una sospecha, que hay algún curro. En este caso, en el caso de las universidades, van a decir que no se dejan auditar, pero cualquiera que conozca un poquito cómo funcionan las universidades, hay dos auditorías. Una es la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, y ahí están representados todos los partidos políticos. Pero por otra parte, permanentemente en las universidades que son cogobernadas y que a su vez dentro de ese cogobierno hay diferentes corrientes, mayorías y minorías, permanentemente se discute puertas adentro de cada facultad el destino de los fondos y si para todo eso faltará poco, ahí están los centros de estudiantes que también permanentemente critican el destino de los fondos de cada una de las universidades. Pero no es la primera vez que Milei manifiesta su ignorancia en algo que le molesta. Cuando algo le molesta y y él está con ese prejuicio de que las universidades adoctrinan y que las universidades gastan plata, entonces ahí muestra toda su ignorancia. Lo mismo pasó, o sea, por ejemplo con esto, con que no se dejan auditar. Lo mismo pasó en su momento con la industria del cine, de que el cine gastaba plata. No, el cine no gastaba plata. El cine nacional se nutre de la plata que viene de las entradas. Con las sociedades autorales, recuerden, en el DNU, querían complicarle la vida a los músicos y a los autores de teatro y a los guionistas diciendo que costaban plata. No, falso. Se nutren del dinero que le cobran a las empresas privadas. La crueldad llegó, y nosotros aquí lo contamos, en el ensañamiento con la DATSE, porque había un curro, decían, en la dirección
de enfermos especiales, un tema que nosotros nos ocupamos desde enero aquí en GPS. Le cortaron los medicamentos a los tipos que tienen enfermedades especiales, que el último lugar al que pueden recurrir es la DATSE. Gente que tiene cáncer, que tiene ELA, que tiene enfermedades complejas de medicamentos caros. Les cortaron los medicamentos a todos. 4 ya se murieron. La excusa fue la excusa de siempre. Porque esto ya, digo, hay que tener en cuenta que es un protocolo. Dicen, hay un curro ahí. Y hicieron una supuesta auditoría y mandaron todo al juez federal Ercolini para que investigue. ¿Pero qué culpa tenían los enfermos si había un curro? ¿Por qué no le siguieron dando los medicamentos? Los medicamentos se cortaron. Lo mismo pasó con la gente vinculada a la dirección de discapacidad, donde hubo despidos y recorte de fondos. Lo mismo pasó con los comedores, recuerden. Dijeron que había 1000 comedores fantasmas. Ok, pongamos que haya 1000 comedores fantasmas, que era un desmanejo los comedores en los tiempos de Alberto. Ok, supongamos que había 1000 comedores fantasmas. ¿Y a los demás por qué les cortaron el envío de alimentos? Esta idea de que hay un curro, claro, funciona, pero funciona para el daño, porque después, cuando tienen que argumentar si efectivamente y demostrar que efectivamente hay un curro, no, queda instalada la sospecha. No, hay un curro, protestan porque le estás tocando su caja, y en verdad lo que están haciendo es destruir lo que funciona. ¿Qué culpa tienen los trenes, por ejemplo? Lo contamos aquí también la semana pasada en GPS. Desaparecieron trenes, desaparecieron servicios de trenes. Les contamos lo del Sarmiento, la gente que viaja en el Roca también lo ve. Los trenes siguen funcionando con horarios de verano y cuando uno ve la planilla de los trenes, hay trenes que desaparecieron, que no corren más, que no están. ¿Y por qué? ¿Hay un curro ahí? No, simplemente lo sacaron para bajar costos y también por la idea esta de que, bueno, si los trenes funcionan mal, la gente se va a enojar y tal vez añore la privatización, pero se olvidan que todavía hay 2 líneas privadas en la Argentina, que no es que funcionan mejor que las líneas estatales. Así funciona el método del gobierno. ¿Qué pasa con las universidades? ¿Cuál es el motivo por el cual le cortan la plata? Porque gastan, obviamente, y porque les servirá para decir que ahorran plata del presupuesto. Mañana, de hecho, va a haber una cadena nacional donde seguramente el presidente va a insistir en que está logrando el superávit fiscal. Claro, a costa de esto, a costa de cortarle la plata a las universidades, a los discapacitados, a la DATSE. Sí, así es fácil hacer déficit, hacer superávit fiscal.